Oye, si estás estudiando coaching y te interesa aprender la metodología, bueno, el día de hoy quiero compartirte de qué se trata mi libro, Cómo hacer coaching, enfocado específicamente en la ejecución del coaching profesional. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más aquí conmigo en este lugar, en tu canal de coaching. Por supuesto que si es la primera vez y da la casualidad que te vas encontrando con alguno de estos videos en el internet, bueno, genial. Quédate conmigo, suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con el desarrollo humano y con la motivación. Y mira, hoy quiero hablarte a ti específicamente que te estás interesando en aprender un poco más acerca del coaching, te interesa saber qué es, cuáles son sus beneficios, en qué te ayuda y cómo puedes utilizarlo. Bueno, probablemente tú ya lo estás implementando a nivel empresarial directamente con la gente que te reporta o probablemente ya eres un coach independiente que trabaja por cuenta propia y has visto de primera mano todos los beneficios que te ofrece. Bueno, pues excelente. Hoy quiero compartir contigo de qué trata mi libro, Cómo hacer coaching. Este libro está enfocado específicamente y directamente en la ejecución del coaching profesional. Así que si tú ya vienes trabajando con sesiones de coaching, ya tienes una cartera de clientes, ya vienes utilizando la metodología, bueno, aquí te vas a encontrar información sumamente valiosa que está enfocada directamente con la ejecución del coaching. Así que, bueno, pues el día de hoy quiero compartirte un poco más acerca de la información que te vas a encontrar acá. Y mira, uno de los capítulos que más te van a ser de utilidad es directamente el capítulo 3, que es la ejecución como tal del coaching profesional. Y ese capítulo incluye temas como los tipos de ejecución, cuándo combinar los tipos de ejecución, estructura de una sesión de coaching, pero también estructura de un proceso de coaching, qué es una intervención, los tipos de intervenciones que hay, en qué es especial la primera sesión de coaching que a todos nos encanta tener cuando conocemos por primera vez al cliente. También incluye el tema de metas claras en el proceso de coaching, distinciones en todo cierre de proceso, el algoritmo del 8 y casos de estudio en los que podrás revisar diferentes ejemplos de cómo implementar toda esta información que estamos aprendiendo. Y bueno, mira, acá te comparto un poquito uno de los temas que vienen tal cual directamente en este capítulo 3, que es la ejecución del coaching profesional. Está relacionado con las intervenciones y a veces me han preguntado directamente algunos de mis estudiantes o algunos de los compañeros y colegas con los que he venido trabajando, que decimos, bueno, a ver, en ocasiones los que trabajamos directamente en el coaching, puede ser que nos olvidamos y empezamos a trabajar como con términos ya más especializados en el coaching. Y bueno, estos tecnicismos de alguna forma se utilizan por diferentes escuelas, como es el caso de las intervenciones. Así que una intervención como tal, pues son todas las acciones que realiza el coach en una sesión de coaching. Y mira, este tema tal cual empieza así, ¿no? Cada vez que me llamaban de recepción y recibía a un cliente nuevo, era fácil tener presente las distinciones especiales de la primera sesión de coaching, pero conforme avanzaban las sesiones de seguimiento, habían momentos en los que me podía perder fácilmente. ¿Te suena? Bueno, imagínate, cada tema es diferente en un proceso de coaching y cuando se tiene mucha información y poco tiempo, o al menos pocas sesiones contratadas, es necesario estructurar bien las fases del proceso de coaching para obtener el mejor resultado posible. Esto no siempre se puede llevar a cabo, ya que en muchas ocasiones, cuando el cliente comienza a compartir la situación en la que se encuentra, a hablar sobre los temas que le gustaría tratar y cuáles son sus preocupaciones, es difícil mantener la concentración, pero es justo en esos momentos cuando el coach debe intervenir para poder avanzar. Por lo tanto, ¿qué es una intervención en el coaching profesional? Bueno, una intervención se refiere específicamente a las acciones que el coach hace en las sesiones de coaching para ayudar al cliente en el logro de la meta. El objetivo principal de la intervención es generar reflexiones, identificar creencias y determinar el origen de comportamientos actuales para ayudarle a establecer las acciones que lo conectarán con el futuro deseado.
El coach puede intervenir en la conversación, haciendo una pregunta, utilizando alguna herramienta, apoyando en la generación de alternativas o simplemente escuchando. Así que los tipos de intervención o ejemplos de tipos de intervención podrían ser las preguntas que utilices para clarificar, la escucha, la empatía, el reencuadre, la confrontación, generación de alternativas, utilizar espejos, preguntas para introspección, preguntas para generar reflexión, herramientas, técnicas y recapitulación, entre otros. Así que ahí mismo, justo cuando tú estás llevando a cabo estas intervenciones durante las sesiones de coaching, pues esto significa que tú estás tal cual actuando, estás accionando en estos espacios para el cliente. Si bien yo ya te he venido compartiendo de forma puntual cuáles son las fases de una o estructura de una sesión de coaching, pero también de un proceso de coaching, es importante que tú lo tengas en mente porque dentro de todo ese tiempo, ahí van a entrar en juego las intervenciones, ¿ok? Así que, bueno, ahora, por otro lado, otro de los temas también que se incluyen es en qué es especial la primera sesión de coaching. Y ahí te comparto un poquito de la información y de mis experiencias que he tenido como coach. Uno de mis clientes estaba estudiando para ser piloto aviador y llegó conmigo para comenzar con un proceso de coaching. Esa tarde, después de que salió del elevador y se anunció en la recepción, yo me encontraba esperándolo en la oficina, lista para comenzar con la primera sesión de coaching. La primera sesión de coaching es el momento ideal para dar la bienvenida y conocer a alguien que quizás o muy seguramente no has visto antes y charlar sobre qué espera conseguir con las reuniones de coaching. La ejecución de la primera sesión es muy especial, pues cuenta con ciertas distinciones que, al seguirlas, elevarán la calidad de la experiencia del cliente. Revisemos algunos de estos aspectos. Después de dar la bienvenida, es apropiado hablar sobre la regulación del coaching alrededor del mundo, haciendo hincapié de que existen códigos de ética y conducta que ayudan a que los coaches se mantengan informados y ejecuten su trabajo de forma respetuosa y alineados con ciertos comportamientos, como por ejemplo el modelo de competencias de la ICF o International Coaching Federation o Federación Internacional de Coaching, desarrollado hace más de 25 años, así como su código de ética y conducta. Los componentes de base del modelo de competencias combinados con los temas emergentes reflejan los elementos clave de la práctica del coaching actual. Así que, bueno, ahora, ¿a qué se refiere esto de las competencias? Dentro de las competencias y del código de ética y conducta, eso es parte de lo que tú, al llevar a cabo estas primeras sesiones de coaching, al utilizar estas intervenciones, al utilizar los diferentes modelos, es importante que lo tengas en mente para poder darle la bienvenida al cliente y explicarle de forma general cómo funciona todo. Porque imagínate, probablemente para el cliente es la primera vez que toma un proceso de sesiones de coaching. A lo mejor desconoce completamente el tema, pero ha estado investigando y se encontró de repente con el internet o con alguna información que vio por ahí que coaching está relacionado directamente con el desarrollo y dijo, bueno, probablemente estoy atravesando por alguna situación compleja o probablemente tengo una meta muy puntual que quiero perseguir. Así que, bueno, pues se da a la tarea de buscar cuáles son las diferentes alternativas que puede hacer y llegó a la conclusión de que, bueno, coaching o hacer equipo con un coach puede ser algo que le ayude a destrabar diferentes situaciones en las que se encuentra. Por esa razón, cuando recibimos por primera vez a un cliente, es muy importante poder darle la bienvenida y explicarle de qué se trata todo esto, de qué se trata el coaching, de qué se trata un proceso de coaching y darle la bienvenida con las distinciones puntuales que te comparto aquí. Una de ellas es hablar acerca de las competencias y de los códigos de éticas que de alguna forma regulan alrededor del mundo las conductas éticas de todo prestador de servicios en el coaching profesional. Así que, bueno, por supuesto que si tú quieres conocer diferentes conceptos, así como el que te compartía relacionado de qué son las intervenciones y cómo se trabajan en un proceso de coaching, pero también qué información incluye toda primera sesión
sesión de coaching, cómo se estructuran los procesos, las sesiones de coaching y cómo le puedes dar forma a tu trabajo profesional, bueno, pues este libro te va a ayudar muchísimo para entender de forma sencilla, de forma clara, cómo ejecutar el coaching. Y bueno, acuérdate que si también tú lo que necesitas es conocer un poco más las bases, saber qué es el coaching, en qué te beneficia, bueno, acuérdate que acá en este canal vas a encontrar toda la información que necesitas, pero también está mi libro que es coaching. Y en este libro como tal, pues viene toda la información básica que necesitas saber para conocer la metodología, aprender los conceptos, saber por qué se ha venido utilizando y por qué es tan bueno el coaching alrededor del mundo a nivel empresarial, pero también a nivel personal. Bueno, pues ahí lo tienes. Si lo que tú quieres es entrar con mayor profundidad para conocer toda la información básica del coaching, bueno, entonces entra al libro que es coaching, pero si ya estás en un nivel más avanzado y lo que quieres saber es como tal cómo ejecutar la metodología, bueno, cómo hacer coaching, es un libro que te va a ayudar y te va a apoyar precisamente en tu aprendizaje del coaching profesional. Así que bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.